Vamos a comenzar entonces. Voy a compartir la pantalla para que me avisen, por favor, alguien, si ya están viendo si ya está la pantalla allí o voy a tratar de conectarme con el teléfono también. Ok, como siempre, bueno, y ahí tienen mis datos que están más que... Déjame, ¿cómo es que es el número de esta reunión? 4455. Ok, entonces eh, ahí tienen la presentación y vamos entonces a comenzar. Ahí tienen los datos, como ya les decía, y vamos a comenzar. En esta oportunidad les traigo una... Dígame. Sí, sí, te oigo. Sí, cómo no, adelante. El diseño y la investigación, a eso iba. Pero como siempre doy primero la máxima, que bueno, la reflexión, e inmediatamente después viene la... Yo les envié la presentación por si acaso hay alguna falla de internet o algo, ustedes la puedan seguir y yo les lo contacto que sea sin compartir la pantalla. Bien, entonces decía que algunas veces cuando considero las tremendas consecuencias que se derivan de las pequeñas cosas, estoy tentado a pensar en que no hay pequeñas cosas. Esto lo dice Bruce Barton, ¿eh? Él es escritor, ¿no? El asunto es que esta frase la busqué, incluso es diferente a la que yo les envié en la presentación, porque la presentación creo que tenía una de Mahatma Gandhi que tiene que ver con la negociación y esas cosas, ¿no? Pero preferí utilizar esta precisamente porque la clase de hoy se trata del diseño y la investigación. Y en el diseño es donde están donde uno pone los detalles de cómo es que uno va a hacer el trabajo que uno va a investigar. O sea, qué es lo que yo voy a hacer, cómo lo voy a hacer, cómo yo voy engranando cada una de las cosas de forma tal de que todo conduzca efectivamente al logro de los objetivos y de la solución del problema que estoy buscando. De cada cosa es muy importante porque si uno no toma en cuenta algo o no considera algún asunto o hay algo que particularmente se haya dejado por alto, entonces eso va a traer problemas porque tarde o temprano van a hacer falta. Cuando yo doy clases de proyectos, también utilizo esta frase, sobre todo cuando uno va a desarrollar las actividades, los proyectos. Porque entonces allí es donde la gente empieza a pensar, bueno, no importa, ya esto es carpintería, ya estamos listos, vamos a seguir adelante. Y en los detalles es donde están las equivocaciones. Porque, por ejemplo, imagínense que usted hace una tremenda fiesta, no sé, de 15 años para celebrar los 15 años de la hija o de una hermana de ustedes, porque ustedes no tienen edad para tener hijas de 15 años, pero pónganle que usted hace todo ese esfuerzo para poner la cosa y el momento crucial de la fiesta es el momento en el que se van a prender las velas para, para cantar el cumpleaños a la niña, porque eso es lo crucial. Y entonces resulta que usted tiene allí ha hecho toda la torta, el vestido, los tacones, el vals, le pusieron cuadrilla, hicieron toda una cosa, una parafernalia, y cuando llega el momento de prender las velas para cantar el cumpleaños, entonces resulta que bueno, no hay un bendito caja de fósforo o un yesquero para prender las velas. Entonces la gente empieza a cantar y usted ve que alargan el cumpleaños buscando a alguien, llamando a los fumadores
que vengan a traer un yesquero, porque el detalle de tener el yesquero preparado para el momento preciso prender la vela, nadie lo pensó. Entonces, eso puede hacer que todo el esfuerzo que se haya hecho se caiga, porque se ve demasiado feo. Imagínense usted en la grabación cómo va a quedar eso con ese cumpleaños estirado hasta que finalmente aparece el yesquero y tal. Y, oye, la niñita que era una fiesta y el objetivo era que ella entrara a la sociedad en plena, entonces resulta que todo eso se cae y se frustra y la niñita queda frustrada para toda la vida porque el día del cumpleaños le chorrearon el cumpleaños porque no había un yesquero. ¿Sí me siguen? Entonces, eso es lo que pasa con el diseño y la investigación. Uno tiene que, en el momento de planificar o de hacer el proyecto, uno tiene que diseñar la investigación tomando en consideración todos los elementos y todos los detalles que van a permitir que la investigación llegue a buen término. Bueno, nada, con eso termino yo. Vamos a empezar con el tema del diseño y la investigación, pero antes le vamos a dar la palabra a Yolanda Bastos, que nos va a decir su máxima. Adelante, Yolanda. Buenos días. Bueno, Marta de Jane Austen, pero no voy a decir quién fue ella. Ella fue una escritora británica que nació en el año de 1775 en Inglaterra. Sus padres provenían de familias de la aristocracia e importante de la nobleza inglesa, pero a pesar de eso, la familia de Jane no contaba con una vida lujosa porque sus ingresos no eran suficientes para asumir ese tipo de estatus social. Entonces, para cultivar sus conocimientos, ella decidió pasar más tiempo en una biblioteca que tenía su padre y así poco a poco entró en el mundo de la lectura y de la escritura y comenzó a crear pequeñas obras que compartía con su familia en sus tiempos libres. Cuando fue creciendo, ya se convirtió en una mujer culta, evidentemente, y se dedicó también a escribir novelas de romance. Y Jane nada más tuvo una sola relación amorosa, pero esto falló, y después de esto, ella se dedicó solamente a su carrera, a su trabajo literario. Ella murió en 1817 y pasaron varios años, bueno, varias décadas en realidad, para que su nombre fuese reconocido como una de las mejores escritoras de Europa. La máxima es, el estilo de un hombre no debe ser la regla de otro. Y creo que esta máxima es importante ya que muestra que cada uno tiene su estilo propio, debido a que cada ser humano trae características únicas al mundo. Cada persona tiene una forma de pensar, de ver las cosas de manera muy particular, indiferentemente de que compartas entorno social con otros. Es por ello en que la manera en que las personas se desenvuelven en el mundo suelen ser diferentes. Claro, existe la posibilidad de que muchas sean similares, pero a veces el código de creencias que tienen otras personas simplemente no van o no pueden ser validados por el tuyo, porque no te identifican como persona. Es por eso que todos debemos tener un estilo propio, diferente y único para poder sentirnos identificados y proyectar ese ser al mundo, por lo que medirse por los estándares o patrones de otras personas no son válidos. Y uno de estos ejemplos se pueden ver de forma muy arraigada en las familias, cuando hay más de un hermano, o sea, más de unos hijos, o sea, un hijo, y puedes ver que estos son criados con el mismo sistema de creencias, con los mismos beneficios, pero al mismo tiempo son diferentes, porque el ambiente, tal vez en el que se aló, ay, perdí la conexión. No, sí te oigo. No sé, Adelante. no sé. Ok, ok, sorry. Pero bueno, lo que decía era que la forma de relacionarse y sus gustos pueden diferir. Y sobre todo creo que esto tiene vigencia porque aun cuando han pasado casi 2 siglos, bueno, en realidad han pasado más de 2 siglos, se debe tener en consideración que el hombre y el mundo evolucionan, entonces siempre se debe tener presente. ¿Aló? Ay, no. Sí, sí, te estoy oyendo. Adelante. Sí, ya, bueno, eso fue todo, gracias. Ok, excelente. No, muy bien, muy bien. Este,
No sé si está Armada, perdón, Michelle o Mauricio, Marisela. Profe, aquí estoy yo, Marisela Jiménez. Adelante, Marisela. ¿Me Bienve- escucha? Sí, te oigo perfectamente. Ah, ok, perfecto. Bueno, mi máxima es, cada palabra tiene consecuencias y cada silencio también. Esta es de Jean-Paul Sartre. Él fue un filósofo, escritor, novelista, dramaturgo, activista político, biógrafo y crítico literario francés. ¿Me escucha? Sí, sí, te oigo. Adelante. Ah, ok, es que me sale un bichito de que no me internet. Ok. Tras cumplir servicio militar, empezó a ejercer su carrera como profesor en un instituto, donde después consiguió muchas becas que le permitieron irse a Alemania, lugar donde entró en contacto con la filosofía. Sartre nació en el año 1905 y falleció en el año 1980 en Francia. El corazón de su filosofía era la noción de libertad y su sentido concominante de la responsabilidad personal. Él insistió en una entrevista pocos años antes de su muerte en que nunca había dejado de creer que el hombre se hace a sí mismo. Él considera que el ser humano está condenado a ser libre, es decir, arrojado a la acción y responsable plenamente de su vida. Concibe la existencia humana como existencia consciente y el ser del hombre se distingue del ser de la cosa mientras es consciente. Ahora, hablando un poco más de la frase, esta expresa los momentos en que los seres humanos, la mayoría de las veces, en lo que se dice, cuando el silencio son una fuente inagotable de información y comunicación. Estos pueden tener una gran incidencia en un diálogo. Guardar silencio cuando se necesita una palabra puede ser más arrasador que una palabra mal dicha. ¿Me escucha, profe? Sí, adelante. Muy bien. ¿Aló? Sí, sí, te oigo. Ok. Somos seres sociales. Ok. Somos seres sociales y ante las opiniones o informaciones solemos asumir posiciones, bien sea en nuestro ámbito familiar o en las que nos desenvolvemos profesionalmente. La responsabilidad sobre el manejo de la información y su veracidad tiene relevante importancia, ya que seremos formadores de opinión y por ende en lo que se diga tendrá consecuencias en todo el entorno. Esta frase puede tener una connotación personal o pública, pero en todo caso sugiere que la información debe ser dada de manera clara, consciente y sin retardos, siempre pensando en lo que se diga o se deje de decir tiene una consecuencia. Listo, gracias. Excelente, muchísimas gracias, Marisela. Muy bien. Gracias, profe. Bien, entonces, Gracias. bueno, vamos a seguir entonces porque veo que Michelle ya me había advertido que tal vez no iba a poderse conectar hoy. Y Mauricio me escribió temprano en la mañana diciendo que tenía problemas, así que lo más probable es que no se puedan conectar. Pero si logran hacerlo, pues entonces eh, le daremos oportunidad para que digan su máxima en algún momento. Bien, entonces voy a seguir vamos a continuar con la clase, revisando algunas cosas que tienen que ver con el asunto del diseño, de la investigación y todo lo que nos implica, ¿no? El tema. El diseño de la investigación, bueno, están viendo la presentación. No, profe, no se ve. No sé qué pasaría. Bueno, en todo caso, como les dije, ustedes tienen en su correo la presentación que yo voy a utilizar. Si esto no se logra conectar de nuevo, ustedes la pueden seguir utilizando su computadora, las láminas que tienen que yo les envié ayer. El objetivo es tener una comprensión general de los niveles básicos de la investigación y analizar los principales diseños de investigación, identificar algunos criterios para la selección del diseño que sea más adecuado para su investigación. Eso es más o menos lo que vamos a hacer, ¿no? Lo que vamos a revisar en el día de hoy. ¿En qué consiste una investigación? Bueno, básicamente voy a intentar una cosa, voy a dejar de compartir y voy a compartir de nuevo para ver si logramos que ustedes vean la presentación. ¿Ok? Ok, profe. Ajá, ahí estoy dejando de compartir.
y voy a intentar hacerlo de nuevo para ver si ustedes pueden ver la presentación. Ok, ahí dice que ya están compartiendo. Ah, el problema es que tengo problemas con mi red. Por eso es que no la ven. ¿Sí me oyen? ¿Sí me oyen? ¿Se escucha? ¿Aló? Aquí estamos, profe. Ok, lo que pasa es que dice aquí que tengo problemas resolviendo problemas de red y no estoy seguro si me están oyendo o no. No digo, pues se escucha. Ok, entonces lo que hacemos es que me siguen oyendo y cuando esta máquina decida que se puede conectar, pues entonces veremos la presentación, ¿de acuerdo? Sí, sigo entonces para no Ok. perder. Sí, porque aparentemente el audio sí sale, pero la imagen no se logra ver bien. Cuando me resuelva el problema de la conexión, entonces ya se irá viendo. Decía que entonces el diseño de la investigación es una planificación compendiada, o sea, es un proceso de planificación en el que uno ordena todas las cosas que le permite garantizar lograr los objetivos del estudio. Un diseño cuidadoso es muy importante para determinar la calidad de la investigación que vayamos a llevar adelante. Entonces, se trata de un diseño, si se trata de un diseño que es estadístico, o sea, que vamos a hacer una investigación cuantitativa, pues entonces el mismo debe tener en cuenta toda la estructura del estudio, cómo vamos a hacer la selección de la población, cuál va a ser el procedimiento para elegir a las personas que van a ser incorporadas a la muestra, cómo va a ser todo el proceso de la recolección de datos, cómo es el proceso de tomar la medición, de qué manera se va a hacer la toma de datos de forma tal de que efectivamente los resultados atiendan a lo que efectivamente queremos medir, eh, la frecuencia en la que se va a hacer la toma de los datos, etcétera, ¿no? Uno tiene que tomar en consideración todas esas cosas porque de otro modo corre el riesgo de que efectivamente de que uno tenga resultados que son diferenciados o que son preferenciados, por utilizar una palabra o sea, no existe realmente, pero lo que quiero decir es que si usted, por ejemplo, quiere saber cómo es el comportamiento de un de un grupo de personas frente a algo, no puede ir a donde ya usted sabe que las personas tienen una determinada tendencia. Si, por ejemplo, usted quiere saber qué opinan las personas sobre la religión católica, tiene que irse por una plaza donde esté todo el mundo. No puede ir a preguntarlo en la plaza San Pedro en Roma, porque evidentemente todos los que están ahí son católicos y le van a decir que la religión católica es una maravilla. Entonces usted tendría que buscar un espacio en donde haya diversidad y garantía de que quienes usted va a entrevistar son personas que le van a ofrecer diversidad de opiniones y no que ya esté predestinado o preconcebido que las personas que usted va a entrevistar son personas que le van a decir que la religión católica es bonita y es buena. Y claro, si usted lo está preguntando en la Plaza San Pedro el día de una beatificación de algún santo, pues todos los que están ahí están de acuerdo con eso. Y entonces eso es lo que quiere decir esto, ¿no? A través de un diseño cuidadoso podemos minimizar el sesgo y reducir el error aleatorio, un poco de lo que estoy hablando, ¿no? Uno tiene que tratar de que en el diseño la investigación termine siendo muy pulcra y que pueda efectivamente
cumplir con todos los requerimientos que tiene una investigación para que pueda ser realmente válida desde el punto de vista científico. Ok, diseño e investigación, etimológicamente el término deriva del italiano diseño, que es dibujo, y eso es de lo porvenir, quiere decir que es una cosa que no existe y que nosotros vamos como a dibujar o a hacer o a crearla de la nada, ¿no? El porvenir, la visión, es la representación gráfica del futuro. Lo hecho es la obra, lo por hacer es el proyecto, es el acto de diseñar como una prefiguración, es un proceso previo que busca una solución o un conjunto de las mismas, ¿no? Entonces, cuando usted está haciendo el diseño, usted tiene que como imaginarse cómo va a ser la investigación. Tiene que pensar en las cosas que usted va a tener por delante, cómo va a ir resolviendo cada uno de los problemas o los desafíos que vaya teniendo a lo largo del proceso de la investigación, y entonces eso le va a permitir avanzar en el diseño como sea mejor para la investigación. El diseño también es conocido regularmente como plan de investigación y representa justamente el método como nosotros vamos a llevar adelante y cómo es que vamos a decidir para avanzar en el camino que nos va a llevar a lo largo de todo el proceso científico para avanzar y alcanzar los objetivos y resolver el problema que nosotros nos hemos planteado. ¿Alguna pregunta hasta ahora? No, profe, todo bien. Ok, seguimos entonces. Los diseños se pueden clasificar según el propósito del estudio en varias categorías, o sea, en dos categorías. Primeramente, en los diseños que son experimentales o los diseños observacionales. En el caso de ustedes, que son estudiantes de comunicación social, en la mayoría de los casos van a ser diseños de investigación observacional, ¿no? Ya vamos a ir más adelante viendo cuáles son las características que tienen cada uno de estos diseños, de modo que puedan diferenciarlos. También según la cronología de las observaciones, entonces podemos hablar de diseños que son prospectivos o diseños retrospectivos. En el caso de la comunicación social pueden aplicarse cualquiera de los dos, pero en bastante cuantía se habla de diseños retrospectivos porque justamente se trata de relatar noticias o de hacer análisis de eventos que ya sucedieron, y entonces en ese caso sería un diseño retrospectivo. Los prospectivos son los que se refieren a proyecciones hacia el futuro. Y en el caso de según el número de mediciones, entonces los diseños pueden ser longitudinales o pueden ser lo que se llaman transversales. En la mayoría de los casos de lo que se refieren a tesis, las investigaciones casi siempre son diseños transversales porque hacen la medición en una sola oportunidad y luego de que toman esas medidas o hacen esa recolección de datos, lo que se dedican es a analizar esos datos que se tomaron en una sola oportunidad. Los longitudinales son aquellos en los que uno hace como un seguimiento y entonces toma datos en varias oportunidades a lo largo de la investigación. Regularmente, como les decía, en las investigaciones para lo que ustedes van a hacer, que son trabajos de grado o trabajos de finales de concentración, lo que corresponde son hacer estudios transversales. En general se determina todo enfoque de la investigación, influyendo el instrumento, hasta la manera de cómo se analiza cada uno de los recaudos o cada uno de los datos, ¿no? Aquí nosotros vamos a poner en este diseño todo lo que nosotros vamos a hacer, cómo vamos a hacer la investigación, cómo vamos a manejar los datos y cómo vamos a hacer la selección de las personas que van a incorporarse dentro de la muestra o quiénes van a ser los que van a ser entrevistados o cuál va a ser el procedimiento para eso.
Más adelante, en otra clase, cuando vayamos a hablar de la población y la muestra, pues ustedes se darán cuenta de que no todas las investigaciones necesariamente tienen que hablar de poblaciones muy grandes, ni tampoco tiene que necesariamente hacerse encuestas para poder desarrollar un proceso de investigación. Hay otros mecanismos de acceso a la información que les permitirá. Ah, me voy a quedar sin batería en la cámara. Cónchale. Bueno, ya veré. Aquí vamos, la escogencia del tipo de investigación determinará los pasos a seguir en el estudio, las técnicas, los métodos que puedan emplearse en el mismo. Este proceso del diseño de la investigación pues determinará eh, todos los mecanismos, las maneras como se va a hacer el tratamiento de los datos y efectivamente cómo nosotros vamos a desarrollar toda la estructura de la investigación de forma tal de que efectivamente uno pueda brindar una dirección sistematizada a todo el proceso de investigación. Lo importante en una investigación, como les decía y como trato de insistir mucho, es que haya como un encadenamiento de las cosas. O sea, todo tiene que hacerse de forma tal de que quede encadenado y que conduzca al siguiente paso y que haya una fluidez en este proceso y que no haya saltos. Porque en el momento que hay saltos, entonces el investigador va a tener que hacer algunas cosas para tratar de compensar ese salto y allí es cuando comienza a tener problemas desde el punto de vista científico la investigación porque esas intervenciones después de que ya la investigación está en marcha pueden tender a que alguien pueda pensar que se está manipulando la investigación para torcer los resultados en una dirección o en otra. Por eso es que antes de comenzar la investigación uno tiene que como imaginarse cómo va a ser ese proceso, cómo va a ser el flujo de toda la investigación, de manera de que no tenga que estar haciendo arreglos a la investigación en el marco del proceso de la propia investigación. Los diferentes tipos de diseños de investigación tienen, bueno, habrá diseños, algunos tienen algunas ventajas, otros tienen desventajas. Uno tendrá que seleccionar el diseño que sea más adecuado para el tipo de investigación que uno va a hacer y que se adecue y que sea más apropiado y que además uno pueda llevarlo adelante con éxito, ¿no? Eso es fundamental. El método que uno vaya a elegir seguramente va a afectar los resultados y las conclusiones porque precisamente en la manera de cómo yo vaya a desarrollar las cosas, pues entonces va a tener eh, implicaciones en todo el proceso de la investigación. Sin embargo, eso tiene que estar todo plenamente justificado y adecuado en la medida en que con la suficiente argumentación, en la medida que vamos desarrollando el proyecto para luego avanzar en la investigación final y definitiva. Existen, bueno, ya de esto hemos venido hablando desde hace rato. Existen básicamente dos enfoques principales para enfrentar los problemas de investigación. Uno es el enfoque cuantitativo y el otro el enfoque cualitativo, ¿no? Ya de esto venimos conversando desde la primera clase y eso es lo que básicamente existe, ¿no? En materia de investigación, esas dos naturalezas. El diseño, en el caso del enfoque cuantitativo, el investigador utilizará un diseño para analizar la certeza de la hipótesis o de la premisa con la que parta la investigación en un contexto en particular y para aportar evidencia respecto a los lineamientos de la investigación en el caso de no contar con alguna hipótesis certera, ¿no? Por otro lado, si se trata de un enfoque cualitativo, entonces se puede no preconcebir un diseño de investigación, aunque siempre es recomendable hacerlo. Y desde luego, dentro de una visión de la investigación, la implementación de estos diseños se hace flexible. Es decir, aunque usted vaya a hacer una investigación cualitativa, siempre uno debe tener una línea o una planificación que permita saber la manera como usted va a hacer la identificación o la manera como usted va a recoger los datos o la manera como va a ser el tratamiento de los datos
y ya tiene que anticipadamente tener pensadas las herramientas que va a utilizar para hacer el análisis de los datos, para que todo eso conduzca a conclusiones que no tengan ninguna forma de ser, ¿cómo se llama? Invalidadas desde el punto de vista científico. Eh, en el caso del diseño, Ok, dígame, ¿alguien me quería no, decir? no, perfecto, Ah, ok, que bueno, se entendió. ok. En el caso del diseño experimental, como les decía, la profesora Santa Palella en su libro dice que un diseño experimental es aquel en el cual el investigador manipula una variable experimental que no es controlada bajo condiciones estrictamente controladas. Entonces su objetivo es descubrir de qué modo o qué causa se produce o puede producirse un determinado fenómeno. Busca predecir el futuro, elaborar pronósticos. Una vez que estos son confirmados, se convierten en leyes y generalizaciones que tienden a incrementar un cúmulo de conocimientos pedagógicos, mejoramiento de la acción educativa, etcétera, ¿no? Es decir, en el diseño experimental usted lo que va a ver es qué es lo que ocurre con el comportamiento de un determinado objeto frente a distintas cosas en las que usted va a intervenir. De repente, no sé, en comunicación usted podría intentar hacer alguna investigación experimental frente a las reacciones que las personas tienen, por ejemplo, eh, cuando usted está en un canal de YouTube viendo lo que sea que estén pasando allí, y entonces le interrumpen el programa con algunos anuncios. Entonces usted quisiera saber cuál es la reacción de los usuarios frente a las interrupciones abruptas o inesperadas de la programación para insertar un anuncio publicitario. Entonces, cómo lo reciben, si están de acuerdo, si les parece, o si están conformes, o no sé, ese tipo de cosas, ¿no? Para ver cómo usted hace para poder insertar un proceso, una publicidad en una programación sin que sea efectivamente rechazada o que esta persona abandone el canal y se vaya para otra parte porque aquí pasa mucha publicidad. Eso, por ejemplo, pudiera ser un tema de un diseño experimental, ¿no? En los no experimentales, entonces, bueno, nada, se realiza sin manipular, simplemente el investigador no sustituye variables independientes, sino que se limita a observar los hechos como están. Y entonces va viendo qué es lo que va sucediendo y toma nota y ve el comportamiento, y en este diseño pues no se construye una situación específica, sino que se observa únicamente lo que hay y se trata de relatar efectivamente lo que está observando. ¿Ok? Eso es lo que... puede haber investigaciones que tengan diseño bibliográfico. Entonces estas son investigaciones fundamentalmente dedicadas a una revisión sistemática de bibliografía. Usted no va a hacer ningún experimento, usted no va a observar nada, simplemente va a elegir una cantidad de libros que hablan sobre un determinado tema. El proceso del diseño de la revisión bibliográfica entonces estará en describir en el diseño cuál va a ser el mecanismo, la metodología para elegir un libro y por qué eligió ese libro o por qué eligió ese autor, cuáles son los criterios que efectivamente usted tiene que considerar para que un libro entre dentro de la bibliografía que usted va a revisar en esta investigación y por qué otro no. De forma tal de que si alguna persona llegara a preguntarle, mire, pero ¿por qué usted no revisó este libro? Usted tenga alguna manera de cómo demostrar por qué ese libro no fue seleccionado, o simplemente por qué seleccionó al que sí y por qué no seleccionó al que no. Entonces ese tipo de cosas es de lo que se trata, ¿no? De lo que debería haber. Cuando uno opta por este tipo de estudio, el investigador utiliza documentos, recolecta y selecciona, analiza, presenta resultados que sean coherentes
Y entonces uno empieza a mirar todo lo que es simplemente una revisión de documentos fundamentalmente escritos, ¿no? Aunque el hecho de que sea bibliográfico no quiere decir que necesariamente sea documento absolutamente escrito. Sobre todo en el marco de la comunicación social, podemos hacer revisiones de documentos de otra naturaleza, sean, ¿cómo se llama?, de video o audiovisuales que permitan efectivamente avanzar en la investigación. He visto que muchos de ustedes, por los trabajos que más o menos he podido ver en asuntos relacionados con lo que investigar en comunicación social, hay varios que están preocupados por hacer investigaciones en materia audiovisual. Bien, los tipos de diseño. El tipo de diseño se refiere a la clase de estudio que vamos a hacer y orienta la finalidad general del estudio sobre la manera de recoger las informaciones y todos los datos que uno va a analizar. El objetivo en los diseños descriptivos también, el objetivo que tienen es observar y describir. Una investigación descriptiva puede ser un caso práctico, observación naturalista, pueden utilizar encuestas para conocer la opinión de las personas en determinadas tendencias. También tenemos el caso de estudios relacionados o correlacionales. El objetivo de estos estudios es fundamentalmente predecir. Aquí podemos hablar de estudios de casos controlados. Entonces, usted quiere hablar, por ejemplo, había entre los trabajos que me enviaron que investigar en comunicación social, hay un sonado caso de toda una trama de violaciones de niños y no sé qué, que le decían el caso Pizzagate. Entonces, bueno, usted puede hablar sobre todo ese proceso tal con el caso Pizzagate y entonces orienta la investigación a ese caso en particular, pero dejando claro que lo está utilizando como ejemplo o como para que ilustre lo que usted quiere hablar en general de lo que es la trama y la cosa de la violación de niños, etcétera, ¿no? Luego están los estudios observacionales, estudios de cohortes, que entonces son por periodos. O si alguien quisiera, por ejemplo, conocer cómo es podríamos hacer una cohorte, el caso de la cohorte de ustedes, para ver cómo ha incidido o cuál ha sido la incidencia del proceso del coronavirus en los estudiantes, y hay algunos que hicieron algunos trabajos relacionados con eso, porque sin duda alguna el hecho de que exista coronavirus va a marcar una diferencia significativa entre los que están estudiando con coronavirus y los que lo hicieron sin el coronavirus. Entonces, bueno, estudios longitudinales, estudios transversales, estudios relacionados en general, son algunos de los estudios que se pueden desarrollar y que nos permiten avanzar en el logro de los objetivos y la solución de los problemas. Luego tenemos estudios semi-experimentales. Aquí fundamentalmente lo que se persigue es determinar la causalidad. Usted puede hacer o no un experimento de campo, puede diseñar un estudio cuasi experimental tratando de descubrir cuál es efectivamente la causalidad, cuál es el origen de un determinado problema, hace el apoyo y entonces se apoya una investigación de campo que permita entonces descubrir cuál es la causalidad de una determinada tendencia o una determinada cosa, ¿no? Entonces usted ve en materia de comunicación, por ejemplo, recuerdo cuando vino, ustedes conocen por supuesto hay un producto que se llama Gatorade. Este es un producto que es una bebida energizante, que es una bebida que está diseñada para el consumo de los deportistas, ¿no? Entonces, cuando vinieron los dueños de Gatorade en Estados Unidos, vinieron a introducir
¿cómo se llama? Este producto en Venezuela, se tiene que hacer una investigación para ver cuál es el lugar más apropiado para vender este producto. Y entonces empiezan a ver y ellos a la larga descubrieron que el Gatorade lo vendían aquí en Venezuela en las licorerías. Y yo decía, pero bueno, ¿cómo van a vender un Gatorade en una licorería si esto es un producto que está diseñado para deportistas? Y se supone que los deportistas no se echan palos. Entonces resulta que el diseño, habían hecho una investigación y determinaron que las personas cuando toman mucho en la noche, al día siguiente amanecen con mucha sed y amanecen deshidratados. Y entonces se deshidrata precisamente porque el alcohol, cuando usted lo consume, deshidrata el cuerpo. Y por eso es que las personas amanecen con lo que llaman ratón. Y entonces tiene dolor de cabeza y tiene todo ese malestar, es precisamente porque está deshidratado. Entonces el Gatorade es un producto que está diseñado para deportistas precisamente porque restituye todos los hidratos que ha perdido sudando el deportista en la medida que hace deporte. Pero el que estuvo de fiesta, el que estuvo de parranda, también perdió estos líquidos y estos, no me acuerdo cómo es que se llama, ¿cómo se llama? Las sales minerales las perdió también, pero por razones diferentes. Y entonces él quiere salir de eso y entonces él va a la licorería y se compra su Gatorade, se lo toma y con eso se mejora. Y entonces resulta que, bueno, nada, la gente de Gatorade tuvo que permitir que vendieran su producto, aunque estaba más allá o fuera de sus cánones regulares de expendios, ¿no? Porque esta investigación ofreció. Y ahora aquí, bueno, aquí los venden en panadería, los venden en todos lados, pero también los venden en licorería, y eso en otras partes no sucede así. Diseños experimentales, les decía que ustedes van a hacer muy pocos los diseños experimentales que van a hacer, pero en todo caso lo que permite es determinar causalidades, investigar o hacer pruebas con cosas, comportamientos, tratar de ver qué es lo que ocurre con algunas cosas. El experimento doble ciego significa que ni el observado ni el observador se conocen ni saben. O sea, yo no sé a quién estoy observando, ni el observado sabe quién es el que lo observa a él. De forma tal de que no haya posibilidad de que el observado pueda tener algún comportamiento preconcebido para tratar de tener una conducta que sea acorde con lo que espera el observador. Si él sabe quién lo observa, entonces usted se prepara y se acomoda para que el observador lo mire bien. Pero si tú no sabes quién lo observa, pues simplemente se comporta como es. Y eso es lo que se trata de doble ciego. Lo mismo pasa con el observador. Si yo sé a quién voy a evaluar, entonces yo voy esperando algún tipo de conducta, o ya yo sé, o ya yo voy pensando, oh, bueno, este es un muchacho que yo lo conozco, que no sé qué, y entonces yo voy a hacer, si yo no sé, no tengo idea de quién es el que estoy observando, pues entonces simplemente me limito a mirar y a observar el hecho en sí, sin algún elemento que pueda distorsionar mi forma de ver lo que yo voy a ver. Algunos otros tipos de diseño que podemos mencionar: la investigación documental, que se parece o está fundamentalmente vinculada, relacionada con la investigación que ya habíamos mencionado de la bibliográfica. Es una investigación que se concreta exclusivamente en la recopilación de información de diversas fuentes. Pueden ser bibliográficas, escritas, visuales, de audio, audiovisuales o diferentes medios, y cada uno de esas fuentes pues brindará información suficiente para para conformar la investigación. Los ejemplos más típicos de esta investigación son las obras de historia, ¿no? La investigación exploratoria es otro tipo de investigación con el que estamos regularmente relacionados. Es aquella que se efectúa sobre un tema o un objeto desconocido
o poco estudiado, por lo que sus resultados constituyen una visión aproximada a dicho objeto y de alguna manera se puede decir que una investigación exploratoria resulta de alguna forma superficial en los conocimientos, pero precisamente como es la primera vez o es una primera aproximación, pues entonces nosotros vamos avanzando en la medida que vayamos pudiendo sobre eso. La investigación descriptiva, que es una de las más frecuentes en materia de comunicación, consiste en la caracterización de un hecho, un fenómeno, un individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura, cuál es el comportamiento que tiene. Los resultados de esta investigación se ubican generalmente en el nivel intermedio en cuanto a profundidad de conocimiento, pero básicamente de lo que se trata es de describir un fenómeno que estamos observando y entonces usted pone en evidencia los elementos contextuales del fenómeno y describe particularmente el fenómeno para que se pueda conocer de lo que se trata. La investigación explicativa es una investigación que está relacionada fundamentalmente a buscar razones, a entender cómo es que este fenómeno se relaciona con el resto de la sociedad, con el resto de los eventos que ocurren, y entonces se encarga de buscar por qué los hechos mediante el establecimiento de relaciones causales y de efectos, o se identifica consecuencias. En este sentido, los estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la determinación de las causas como de las consecuencias, mediante la prueba de hipótesis o los resultados y conclusiones constituyen un nivel más profundo de conocimiento. ¿Algún comentario, alguna pregunta hasta ahora? ¿Están todavía ahí? ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí me oyen? ¿Me están oyendo? ¿Sí me oyen? Cónchale, ¿cómo sé yo si me están oyendo o no? ¿Aló? ¿Sí me están oyendo? Profe, se escucha. Sí, me escuchan. Ok, ¿sí vieron lo que dije en la última lámina? Les estaba hablando de la investigación explicativa que se encarga de buscar los hechos y establecer las causas y las consecuencias de los eventos. Básicamente esto es una investigación que profundiza un poco más en el conocimiento y que las conclusiones constituyen el nivel más profundo de conocimiento. El diseño de investigación constituye la estructura fundamental del trabajo, brinda la dirección y sistematiza la investigación. Es decir, cuando usted hace el diseño de la investigación, lo que trata es de ordenar las cosas de forma tal de que la investigación tenga una estructura que sea coherente desde el principio hasta el final. Desde el momento que usted identifica el problema, que desarrolla los objetivos, que los objetivos específicos estén en relación directa con el objetivo general, que el objetivo general sea el propósito de la investigación y que conduzca a la solución del problema, que cada una de las actividades que usted va a desarrollar a lo largo de la investigación tenga una relación directa con el objetivo específico al cual esa actividad atiende, y eso forma parte también del proceso de la operacionalización, de modo que cuando usted hace su diseño, usted se basa en la operacionalización para ir desarrollando todas las actividades y todos los eventos que van a ser necesarios desarrollar para concluir con éxito la investigación. Los diferentes tipos de diseño de investigación tienen diferentes ventajas, como les decía, y desventajas, y vamos a revisar algunas de ellas
de seguida, ¿no? Les había dicho que teníamos diseños experimentales y observacionales. En el caso de los diseños experimentales, por ejemplo, el investigador tiene el manejo de la variable que es independiente y ya puede manipularla de manera intencional, de forma tal de mirar qué es lo que va pasando con cada una de las cosas en las que usted va interviniendo, ¿no? En el laboratorio pueden realizarse pruebas con la presencia o ausencia de la variable para ver qué es lo que va pasando cuando está la variable presente y cuando no está, cuál es el comportamiento del objeto y mirar las consecuencias de lo que va ocurriendo, ¿no? A este tipo de diseño se le utiliza cuando se tiene que probar la efectividad o los efectos adversos de un nuevo medicamento, por ejemplo, o usted quiere saber cómo es em, la manera de cómo usted, si usted quiere introducir algún producto que sea novedoso y que cambie de alguna manera la rutina regular de alguna sociedad, o que usted quiera incorporar algún elemento, una forma nueva de mirar las cosas, usted hace experimentos para ver cómo puede manejar o cómo puede comprender lo que va a ir ocurriendo. En el caso observacional es lo contrario. Este tipo de diseño, el investigador debe elegir un experimento planeado por naturaleza, o sea, no es posible manejar las variables, simplemente usted se queda observando lo que ocurre, porque éticamente es incorrecto hacerlo. Es decir, usted no puede estar cambiando lo que va a observar, simplemente lo observa como está allí. No se considera ético someter a las personas a una potencial causa. Esto está hecho para cuando usted va a hacer investigaciones en materia ahorita, por ejemplo, que están investigando cosas, pues, ¿cómo hacemos nosotros para combatir el virus COVID-19? Entonces alguien podría decir, bueno, pero vamos a enfermar a alguien con COVID para ver qué pasa y cuáles son los resultados que tienen las medicinas que queremos probar. Oye, usted no puede estar enfermando personas de COVID para ver cómo se cura, ¿no? Pero el caso es que simplemente se observa y tal como está la situación. Existen, les decía, los estudios prospectivos y retrospectivos. En el caso de los prospectivos, el diseño, la recolección se realiza luego de planificar el estudio. La ventaja es que las variables de confusión, así como las variables, la inspección, revisión, usted lo que le permite recopila toda esta enfermedad y puede hacer, todos estos datos, y puede hacer proyecciones hacia el futuro que le den idea de qué puede ser lo que va a ocurrir con el comportamiento de los eventos en atención a lo que ya ha venido pasando. Entonces usted hace la proyección hacia el futuro de eso. Tienden a disminuir el sesgo en atención a que usted se basa en la proyección en una cantidad de mediciones y en el comportamiento que han venido teniendo los eventos, los hechos a lo largo de la investigación. Una desventaja que tienen los estudios prospectivos es que son muy costosos, porque precisamente hacer muchos estudios cuantitativos, o sea, desarrollar muchas encuestas o gran cantidad de encuestas para poder hacer las proyecciones, resulta tremendamente costoso, ¿no? Los diseños experimentales son siempre de tipo prospectivo, porque justamente usted va a hacer experimentos y esos experimentos le van a permitir anticipar o desarrollar conductas futuras. Los retrospectivos, entonces, es por contrario, se trata de hacer una investigación en retroceso, o sea, hacia atrás. Implican costos mucho menos elevados, ya que cuenta con datos que ya han sido recogidos con anterioridad, y existen numerosas fuentes de sesgo que pueden desviar la investigación. De todos modos, un investigador cuenta con datos recolectados con anterioridad, tiene una hipótesis de trabajo y puede simplemente revisar las distintas
visiones que otros investigadores han tenido del hecho que usted quiere investigar. Los diseños de caso control son estudios retrospectivos. Los casos son los individuos y se desarrollaron con enfermedades o con... Usted simplemente quiere ver cómo evoluciona un determinado comportamiento. Existen los estudios que se llaman estudios transversales y los longitudinales. En el caso de los estudios transversales, en este tipo de diseño los individuos son observados únicamente una vez, como les decía. Solo puede ser de tipo observacional porque el estudio experimental implica por lo menos varias mediciones. Es decir, que entonces usted para poder tener un estudio transversal es observacional y entonces usted puede mirar esto en una sola oportunidad, así hace una sola recolección de datos. Los estudios transversales se utilizan cuando el objetivo es analizar datos obtenidos en un grupo de sujetos. Por ejemplo, en el caso de las encuestas, los censos son estudios que son transversales. En medicina se emplean para obtener información acerca de la prevalencia, o sea, cómo se mantiene una enfermedad, ¿no? La efectividad de este tipo de estudios depende básicamente de la tasa de aparición o de la incidencia o de la tasa de desaparición, y es decir, la tasa de recuperación. En el caso de las enfermedades, nosotros podríamos decir, hacer estudios transversales para ver cómo incide o cuál ha sido el comportamiento de los estudiantes en el caso particular de la relación que tienen con el COVID-19 y cómo ha sido el comportamiento o la naturaleza o las evaluaciones de los estudiantes frente a esta circunstancia que tenemos en este momento, ¿no? En los longitudinales, el diseño se realiza más de una medición, es decir, usted a lo largo de la investigación evalúa o hace varias mediciones y el interés aquí es ir comparando cómo va evolucionando el observado en la medida que va desarrollándose la investigación. Se puede intervenir o no para uno ver cuál es la diferencia de comportamiento frente a determinadas cosas, ¿no? En cada una de las mediciones. Entonces se va tomando nota de cuál es la circunstancia en la que se hace la nueva medición y se va observando cómo va siendo el comportamiento del objeto, de forma tal de que yo pueda saber cuál es el cambio o la diferencia o qué es lo que ha hecho el comportamiento distinto en cada una de las situaciones. Las tasas de incidencia o las tasas de incidencia para el caso de enfermedades o para ver cómo es el comportamiento de los estudiantes en caso de nuestro, pues va viendo las dificultades, ¿no? Las dificultades que acarrean los estudios longitudinales son fundamentalmente el hecho de ser muy costosos y que se pueden extraviar casos porque de repente abandonan o dejan el estudio o la persona deja de asistir y entonces uno pierde la oportunidad de hacerle seguimiento a ese caso en particular. Los estudios de cohortes y los estudios experimentales son regularmente estudios longitudinales. Ahora, uno se preguntaría, por ejemplo, ¿cuál es el diseño que yo debo elegir para avanzar en mi investigación? Regularmente el diseño que uno elige va a depender de distintos factores. Uno, en primer lugar, la información que uno desea, o sea, cuál es el objetivo del estudio, qué es lo que yo estoy tratando de lograr, eso es fundamental, ¿no? La naturaleza del fenómeno que yo quiero estudiar también es un elemento que determina cuál es el tipo de diseño que yo debo seleccionar. Entonces, me preguntaría si es posible recopilar información o no, si es posible hacerlo, entonces cómo yo podría garantizar que la información que yo recopile sea válida, que sea confiable, que sea segura, qué grado de confiabilidad
debe tener la información que yo voy a recopilar para que mi investigación sea científicamente aceptada, eh, cuál, eh, cuál es el grado de asuntos éticos que están relacionados para llevar a cabo el estudio. Ahí está vinculado todo el tema que tiene que ver, por ejemplo, imagínese que usted quiere hacer una investigación sobre la opinión de las personas vinculadas con avanzar o no en aprobar un, ¿cómo se llama? Que las mujeres puedan abortar libremente. Entonces, claro, si usted quiere hacer una investigación como esa, perfectamente puede hacerla, pero si estamos en la Universidad Católica Andrés Bello, en la que efectivamente existen unos elementos, unos lineamientos éticos, la religión católica está marcadamente en contra del aborto, entonces usted pretende hacer una investigación en la que usted determine la posibilidad de que las mujeres puedan abortar libremente, porque eso forma parte de su derecho, eso va a ir en contra de los fundamentos éticos que la Universidad Católica, como organización y como una organización universitaria que pertenece a la religión católica, pues entonces va a poner en contra esos elementos y va a poner en aprietos a la universidad para poder avanzar en una investigación de esa naturaleza. Entonces uno tendría que mirar esos asuntos o esos lineamientos éticos que podrían de alguna manera poner en dificultades a la investigación, ¿no? Entonces usted estaría viendo allí. Otro elemento que incide en el diseño que uno vaya a elegir es el costo del diseño, o sea, cuánto me va a costar poder llevar adelante financieramente la investigación, y si existe o no disponibilidad de literatura para poder llevar adelante la investigación, o cuánta teoría científica existe, o cuántas investigaciones se han desarrollado sobre el asunto, o sea, si es un tema que es estudiado, es un tema en el que ya haya habido algún desarrollo previo que me permita avanzar con alguna certeza sobre mi desarrollo. Entonces, esos son los elementos que usted fundamentalmente debería tener en cuenta para elegir el tipo de diseño que vaya a utilizar. Bueno, con esto yo termino por hoy. Esto es todo lo que vamos a tener hasta la próxima clase. ¿Alguna pregunta, algún comentario que tengan a bien hacerme ahora? ¿Aló? ¿Alguno tiene algún comentario? Bien, bueno, nada, lamento que no se haya podido ver la presentación, pero la máquina, la grabadora, a pesar de que dice que tiene poca batería, creo que logró terminar de grabar, así que en la medida de lo posible voy a subir a YouTube la clase para que puedan verla. Y los que no pudieron estar aquí hoy. Cualquier cosa, estamos en contacto, estamos pendientes, seguimos en las actividades. Esta semana les recuerdo entonces retomar los foros que tenemos abiertos para continuar con la actividad. Les recuerdo sobre todo hacer los contactos con el módulo 7 para dejar evidencia, registro de que ustedes han estado allí y de que están atendiendo a las clases y que están efectivamente presentes virtualmente en las actividades académicas. Muchísimas gracias por su tiempo, espero que haya sido de su agrado nuestra clase de hoy. Saludos a todos. Oh, profe.